Presento las virtudes e utilidad del quinqueliba en tratamientos por la naturopatía. Benevida Gloria Martins, Ben África. Introducción. Desde la antigüedad, los productos naturales, especialmente los extractos de las plantas, siempre han sido el avance de los hombres para el tratamiento de varias dolencias. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, más de 50% de la población africana se refiere a la fitoterapia para curarse. Así, algunas plantas de la farmacopea africana parecen dar resultados tentadores en los tratamientos por naturopatía. Es el caso de quinqueliba, las propiedades diuréticas, purificativas y digestivas se reconocen a escala mundial. El estudio que nos proponemos hacer tiene como meta explorar las virtudes y las utilidades de quinqueliba en los tratamientos por naturopatía. Nuestro trabajo consistirá en presentar en la primera parte la descripción botánica, el origen, las propiedades antioxidantes, sin olvidar los principios activos y el uso tradicional de quinqueliba en las diferentes culturas. Presentar en una segunda parte los efectos antiinflamatorios, efectos sobre el sistema cardiovasculares, digestivos, hepático, así como enfoques holísticos de la naturopatía y la integración del quinqueliba en los protocolos de tratamiento natural. Finalmente, enumerar en la tercera parte los estudios de casos y las formas alérgicas disponibles, especificando las precauciones para el uso de la planta. ¿Qué es el quinqueliba? Descripción botánica y origen. Largamente utilizado en la medicina tradicional africana, el quinqueliba forma parte de estas plantas a los que uno piensa en primer lugar en África cuando un próximo siente un mal o está sufriendo de una afección. Considerado que es poco tóxico y dulce en comparación con los medicamentos, esta planta hace la unanimidad y los industrias farmacéuticos se están volviendo cada vez más interesados en el estudio de las plantas en las múltiples virtudes como quinqueliba. También conocido como nombre científico de Micranthum de Cumbraerum, el quinqueliba es una planta de originario del oeste de África, usado desde siglos. Hojas secadas de quinqueliba permiten en particular elaborar infusiones de notable eficacia llamados té de hierbas de larga vida. Esta planta tan preciosa es un patrimonio cultural profundamente enraizado en las tradiciones africanas. Creciendo de costumbre en tierras áridas, el quinqueliba es un arbusto, un refugio. Esto se encuentra en varios países africanos como Senegal, Mali, Burkina Faso, Sudán, Benín, etc. Por lo general, mide entre 2 y 6 metros de cultura, con hojas verdes oscuras y oscuras, todo con un extremo ofiludo. La planta desarrolla pequeñas flores de color blanco.
ligeramente rosado, dando que las frutas también llamados aletas al papel. B. Usos tradicionales en diferentes culturas. Cualquiera que sea la cultura, el quinqueliba se usa para la preparación de té, para el tratamiento terapéutico de varias enfermedades. Por lo general, se construye como una bebida caliente o fría. Su papel en el mantenimiento de la salud es por lo tanto capital en la medida en que contribuye al bienestar del hombre. El quinqueliba se usa muy a menudo en África para tratar enfermedades como malaria, fiebres, trastornos digestivos, infecciones, molestia estomacal. C. Principios activos. El quinqueliba, como su microbioma, contiene varios principios activos que confieren sus propiedades medicinales. Podemos mencionar entre los temas flavonoides, los antioxidantes reputados por su efecto contra la obesidad, convulsiones, taninos que también tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, los saponías que tienen propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y inmunomoduladoras. La planta también contiene ácidos alcohólicos y aminoácidos cuatermarios. Estos elementos traen a la planta de propiedades coleréticos y colóricos. Virtudes medicinales de quinqueliba. A. Propiedades antioxidantes. El quinqueliba es un potente antioxidante igual como el té verde, gracias a la presencia de compuestos orgánicos activos como flavonoides y polifenoles. Promueve una dentización del envejecimiento prematuro de nuestras células. También protege contra el estrés oxidativo como la contaminación, los pesticidas y la inflamación. B. Efectos antiinflamatorios. Las hojas del quinqueliba contienen también las propiedades antiinflamatorias. Por lo tanto, combinado con buena higiene de vida, van a calmar inflamación que puede conducir a enfermedades cardiovasculares y degenerativas. Acción en el sistema digestivo y hepático. Esta planta es conocida para facilitar la digestión. En el modo té, permite calmar dolores intestinales. También actúa contra la diarrea infecciosa gracias a sus virtudes antibacterianas y también se ocupa de los problemas de estreñimiento. En cuanto al sistema hepático, el quinqueliba es conocido por su propiedad de colágeno, es decir, facilita y promueve la excreción de la bile por el hígado. Algunas investigaciones de estudio clínico también confirmaron la eficacia de los ojos de quinqueliba en el tratamiento de trastornos lares, angustiosos y hepáticos. D. Efectos en el sistema cardiovascular. Esta planta es ampliamente utilizada en la medicina tradicional africana por su eficacia contra la hipertensión. Varios estudios han confirmado el efecto positivo del quinqueliba por luchar contra la presión arterial alta. Su uso en tabletas o decocción ha permitido, después de 6 meses de tratamiento, reducir la presión arterial sistólica y diastólica. Utilidad de quinqueliba en naturopatía. A. Enfoque
holístico de la naturopatía. Hablando de naturopatía, como lo sabemos, se trata del conjunto de los tratamientos naturales que tiene como objetivo equilibrar el funcionamiento adecuado del cuerpo por recursos naturales de hechos naturales como fitoterapia, higiene de la vida, reflexión de siembra, dieta, aromaterapia y otros. Entendemos que en la naturopatía holística el origen de una enfermedad es multifactorial. Por lo tanto, la naturopatía holística toma en cuenta el enfermo en todas sus dimensiones y nos lleva a buscar las causas del desequilibrio de su cuerpo dentro de varios ángulos. Cuando el desequilibrio es demasiado importante, la enfermedad se declara. De la misma manera, cuando se restaura el saldo, la enfermedad ya no tiene su lugar. La naturopatía holística facilita el acceso a la energía vital para fortalecerla. Por lo tanto, restaurar el equilibrio y permitir llamar a la autocuración, es decir, la capacidad natural del cuerpo para regenerar después de una enfermedad o desequilibrio. Como resultado, podemos decir que la naturopatía permite optimizar de una manera u otra salud humana en general. B. Integración de Quincalba en protocolos de tratamiento natural. En el mercado existen algunas asociaciones del Quincalba con otras plantas medicinales que tienen como objetivos obtener un efecto sinérgico y acentuar sus efectos terapéuticos. Aquí están las principales asociaciones incluida Quincalba. La menta trae un sabor fresco y refrescante. Podemos usar la menta verde o la menta picante según las preferencias. La limón permite agregar una nota limonada. También puede traer sus propiedades relajantes y digestivas. El jengibre ofrece un sabor extremadamente ligero y picante. Se trata de una mezcla a las virtudes de afrodisíacas tradicionales. Corteza de canela agrega un sabor suave, ligeramente dulce con propiedades antioxidantes y anticuaras. Las flores de hibisco traen una cobina y sabor afrutado. El moringa trae su riqueza nutricional, sus propiedades antioxidantes y su apoyo inmunitario al organismo. C. Casos de estudio y testimonios de pacientes. Varios estudios han confirmado los efectos positivos del Quincalba en el tratamiento de varias enfermedades. Podemos mencionar entre otros un estudio publicado en Food and Chemical Toxicology en 2010 que evaluó los efectos de Quincalba sobre la presión arterial en ratas hipertensivas. Los resultados mostraron que el extracto tenía efectos hipotensos significativos, lo que sugiere su potencial en el tratamiento de la presión arterial alta. Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology en 2007 que examinó los efectos antimalariales del extracto de Quincalba. Los resultados mostraron que el extracto tenía una actividad antipalúdica significativa
contra el parásito de la malaria que apoya su uso tradicional en el tratamiento de esta enfermedad. Un estudio publicado en el Knowledge of Medicinal Plant Investigation en 2015 examinó las propiedades antioxidantes y antiinflamatorios del extracto de quinquelba. Los resultados mostraron que el extracto tenía actividades antioxidantes significativas y efectos antiinflamatorios, respaldando así su uso tradicional en el tratamiento de enfermedades inflamatorias. Testimonio. En un estudio de 1025 pacientes, se demostró que después de 4 semanas, el 30%, 37 de los pacientes hipertensos que tomaron 1090 mg de hojas de quinqueliba se van en razón de 2 veces al día había sido estandarizado su presión arterial. Por lo tanto, aconsejamos a nuestros pacientes el uso de quinqueliba para prevenir y tratar la presión arterial alta. Métodos de uso. A. Infusión y decocción. Pane 20 gramos de hojas secas en 1 litro de agua. Cuando esté bien, empieza a hervir contra 3 minutos y luego retirar del fuego y dejar en infusión durante 20 minutos. Filtrar y está listo. B. Formas galénicas disponibles. Cápsulas. Las formas galénicas pueden estar en cápsulas. También pueden ser encontrados en bolsitas de té o disponibles en polvo seco. C. Posología y precauciones de uso. Posología para los adultos: 2 a 3 tazas de té máximo por día. Para los niños, dame la opinión de un pediatra o un naturópata. Precauciones de uso. No hay precaución especial porque existen suficientes estudios científicos sobre los efectos secundarios de quinqueliba y tampoco hemos escuchado de estos casos, aunque es probable que estos efectos secundarios puedan incluir reacciones alérgicas y trastornos digestivos. También cabe señalar que el exceso puede conducir a una insuficiencia renal. Sin embargo, las personas con algunas patologías clínicas, como las enfermedades intestinales, están invitadas a buscar consejos de su naturópata o médico antes de beber de las infusiones de quinqueliba. Conclusión. En resumen, el quinqueliba en naturopatía es una planta prometedora. Se destaca por su contenido en tánicos, betamas, nitratos potásicos, glucósidos, polifenoles, flavonoides, chondroitinas y taninos catequicos. La hoja contiene también alcoholes ácidos y aminoácidos cuaternarios. El quinqueliba es reconocido por sus propiedades diuréticas, depurativas y colágicas digestivas. También es un antipalúdico. En la medicina tradicional africana se utiliza en infusión contra el estreñimiento, para proteger las células del hígado, para estimular la función biliar. También es un excelente antiinflamatorio.